De inmediato, Marcela Holguín, de la provincia de Pichincha, por la Revolución Ciudadana. Para los medios de comunicación, los trabajadores de la comunicación que nos apoyan, los trabajadores audiovisuales que lamento mucho que no hayan podido ingresar a las barras altas, y a quienes desde aquí les enviamos un abrazo y les decimos que siempre vamos a estar con ustedes. Los trabajadores comunitarios también, qué agradable habría sido que en el Salón de la Democracia puedan estar acá arriba presenciando este debate precisamente que les compete directamente a ellos. Quiero, en primer término, señalar que lamento profundamente la oportunidad que perdimos al tratar estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y de las cuales hoy discutimos el veto presidencial. Sin duda, era el momento adecuado para pasar de una ley regulatoria a una ley propositiva. Lamentablemente, esto no ha pasado de ser un deseo y un anhelo que nosotros teníamos. Esta reforma no solo que no garantiza más derechos, sino que lo peor de todo es que los restringe. Estamos a puertas de tener una ley de comunicación que judicializa la práctica periodística, pasando de un extremo a otro de la ley, de una sanción absolutamente excesiva a una judicialización, y cuyo mayor riesgo será dejar en la indefensión a todos aquellos que no tengan plata, influencia o tiempo para enfrentar una causa en el sistema judicial, causa que pudo haber sido resuelta mediante los mecanismos de conciliación que han sido echados al traste de la basura en esta reforma. Ni siquiera se permitió que las disculpas públicas se queden en las reformas a la Ley de Comunicación. Tendremos además una ley que respete lo que exige nuestra propia Constitución en su artículo 17, fomentar la pluralidad y la diversidad en la comunicación y no permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Resulta que vamos a tener precisamente aquello que esta Constitución ahora nos prohíbe a los ecuatorianos. Hoy nosotros tomaremos una decisión que podría engrosar la lista de los grandes retrocesos que ha vivido el país en este año 9 meses. Y es que fue aquí, en el segundo debate, en donde se eliminó la disposición octava, poniendo en riesgo la democratización de las frecuencias con la figura de la renovación directa e hiriendo de muerte a los medios comunitarios. Con el veto me pregunto, ¿lo van a volver a hacer? ¿Vamos a dar la espalda a los medios comunitarios, a la ciudadanía y a nuestra propia Constitución en su artículo 19? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el veto del Ejecutivo considere ingenua o maliciosamente que las condiciones de entre los medios comunitarios y privados son equiparables o similares? Proponen eliminar todas las medidas afirmativas que benefician a los medios comunitarios. Evidencia una vez más el espíritu de estas reformas, convertir a la ley en una ley de extremos. ¿Qué más extremo puede ser el hecho de pretender otorgar frecuencias de forma retroactiva, sin pasar por un concurso y tan solo con un informe técnico jurídico como único requisito? Este veto a todas luces es inconstitucional, contraviene el artículo 19 de nuestra Constitución. Pero eso no es todo. Ahora se pretende aumentar el porcentaje de asignación de frecuencias a los medios privados, que se propone sea el del 56%, del 33 al 56%, en detrimento de los públicos 10%, y ojo con los comunitarios, porque se habla de un hasta 34%. ¿Qué quiere decir este hasta 34%? Si es que no llega a 34%, ¿qué va a pasar con el porcentaje restante? ¿A dónde irá a parar? Pero además a los privados el veto les da la posibilidad de ser compañías propietarias de frecuencias para medios comunitarios. Doble irrespeto a los medios comunitarios y a aquello que ya está estipulado en la Ley Orgánica de Comunicación actual. Y también, no solo vulneración de derechos, sino otra inconstitucionalidad. Veto inconstitucional.
Les pido leamos el artículo 17 de nuestra Constitución. Pero todo esto, al parecer, es insuficiente. La amenaza es también para ustedes, los periodistas, que pretenden eliminar la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación. De ahora en adelante, cuando estas reformas pasen por el Ministerio de la Ley, los periodistas, en el caso de información, no contarán con el respaldo del medio para el cual trabajan. Eso tampoco basta. También se pretende eliminar, señora Presidenta y colegas asambleístas, las acciones afirmativas a pueblos y nacionalidades indígenas, al quitar la obligatoriedad de los medios de difundir programación diaria del 5% de contenidos interculturales. La palabra diaria se les olvidó, es decir, podría o no difundirse este contenido diariamente del 5%. Pero hay más actores en riesgo de allanarnos a los vetos séptimo, octavo y noveno que la Comisión de Derechos Colectivos sugiere se rechacen. Perderíamos la oportunidad de ciudadanizar el CORDICOM, en otras palabras, de democratizar la comunicación. Los riesgos para los trabajadores de la comunicación no se limitan a los periodistas, sino que se intenta también acabar con una de las industrias de mayor crecimiento en el país en los últimos años. Me refiero a la producción audiovisual y publicidad nacional. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual publicó ya en 2017 un estudio que determinó que de 2010 a 2014 la industria publicitaria creció en un 102% y la audiovisual en casi un 63%, lo que generó más de 600.000 millones de dólares en beneficios económicos para todo el país. ¿Saben cuál fue el impacto de apoyar a la industria audiovisual? Enorme. En 2007 se estrenaron en nuestro país 2 películas. Para 2016 se subió el estreno a 16 películas ecuatorianas, orgullosamente ecuatorianas. Pese a todo ello, el veto presidencial pretende derogar, eliminar el artículo 98, supuestamente porque incumple con los tratados internacionales y con los convenios internacionales. No nos engañemos, es bueno que sepamos que el Ejecutivo no está poniendo en consideración 2 temas fundamentales. Primero, que ninguno de los otros países miembros de la organización liberó de forma total sus industrias audiovisuales y que, por el contrario, cuentan con políticas de protección para aquellos a los que les preocupa la Alianza del Pacífico. Y segundo, que nuestro país es suscriptor de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural de 2001 y la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, lo cual nos exige proteger nuestras industrias culturales. Entonces, son 2 temas por los cuales nosotros deberíamos manifestarnos a favor de que se mantenga el artículo 98 en nuestra Ley Orgánica de Comunicación. Aceptar el veto significa dejar sin trabajo a cientos o miles de ecuatorianos vinculados a esta industria, en un momento en el que la mayor preocupación de todos los ecuatorianos tiene que ver con el desempleo. Más de 360.000 ecuatorianos están desempleados en este momento. Yo sí creo en la producción audiovisual nacional. Yo sí creo en la capacidad de nuestra gente y defenderé hasta el final a los productores audiovisuales ecuatorianos. Con todas estas propuestas, señora Presidenta, colegas asambleístas, les invito a pensar a quién o a quiénes defiende el veto del Ejecutivo. ¿De qué lado están? ¿A quién quieren proteger o a quién quieren favorecer? Si es que me permite, señora Presidenta, con su venia, me gustaría compartir un video en este momento. Por favor. Siga, por favor. La asambleísta Marcela Holguín se apoya en un video que se suma a esta exposición que hasta el momento ha hecho con motivo de su análisis ante el veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la Ley Orgánica de la Comunicación. Dijo en su intervención la asambleísta Marcela Holguín que la reforma restringe derechos. Manifestó que se va a judicializar la práctica periodística.
Añadió que se pasa de una sanción extrema a una judicialización de la comunicación. Añadió que se pone en riesgo la redistribución de las frecuencias. Calificó a esta reforma como un proyecto de ley de extremos. Dijo que es un veto inconstitucional porque contraviene los artículos 17 y 19 y anticipó estar a favor del artículo 98 que tiene que ver con la producción independiente. Y es precisamente sobre el contenido de este artículo 98 lo que al momento se expone en este video ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Mira la gente que quiere crecer, sigue un camino, no cierra sus ojos, vive día a día un sueño que es de todos. Solo te pido que escuches lo que tienes adentro, no es nada más que eso. Abre tus brazos, suelta ataduras, mira a la gente que quiere crecer, sigue un camino, no cierra sus ojos, vive día a día un sueño que es de todos. Abre tus brazos, suelta ataduras, mira a la gente que quiere crecer, sigue un camino, no cierra sus ojos, vive día a día un sueño que es de todos. Gracias, Presidenta. Termino únicamente indicándole a la asambleísta María Mercedes Cuesta que esta defensa, señora asambleísta, no tiene nombre ni apellido. Yo defiendo a los productores audiovisuales, no tiene nombre ni apellido. Y únicamente para terminar, señora Presidenta, hoy aquí todos nosotros tenemos la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía de qué lado estamos, profundizar los derechos ciudadanos o el privilegio de unos pocos. Los ecuatorianos estarán vigilantes de nuestra decisión. Gracias. Muchísimas gracias.